Bueno, listo. La creación de Dios. Vamos a entrar al cuarto punto. ¿Cuarta lección? Cuarta lección. Sí, ya cuarta. ¿Dónde creó Dios su creación, hermana Leonor? ¿Dónde lo creó? ¿Dónde la creó? En el universo. Recuerda O sea que estaba, ya en el universo. No le sople. Creación que no. No, Dame el título de la No lección. mentira. No mentira. Creación No. de Dios, mi amor. La creación de Dios, ¿dónde la creó? Aquí ya lo tengo en Colosenses. En Colosenses 1, 16, 17 dice que Colosenses 1, 16, 17. dice que la que creó, la creó en él, Ah, verdad. En él. Ya, a mí se me olvidó. dentro de él. Entonces, ¿qué quiere decir Ok. eso? ¿Qué quiere decir eso? La creación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Toda la creación, nosotros estamos dentro de Dios. Toda la creación está La dentro de creación Dios. la creó en él. digamos que yo pudiera decir que esto es todo el universo. Incluyendo nosotros ahí. Y estamos aquí están las galaxias, y estas son otras, y estas son otras, y estas son otras, y estas soles, estrellas, todo. Esta es toda la creación. Digamos que de aquí, aquí hay trillones de trillones de trillones de años luz. Desde aquí hasta aquí hay trillones de años luz para llegar de un punto a otro. Nomás digamos que esta, que podría ser, con esto les digo todo. La Vía Láctea es una cosa gigante al lado del sistema solar. El sistema solar es inmensamente gigante. El hombre para llegar a Marte tiene que ir en una nave y se demora 5 años. A Marte, al país, al planeta más vecino, más cercano, el vecino cercano. Marte, se demoraría 5 años. Entonces, hay alguien que pueda ir, posiblemente no pueda regresar. Están mirando el combustible, entonces están mandando naves no tripuladas. Eso a Marte. Ahora al sistema solar entero ir sería una locura. No, Entonces, mire, pero no podría nunca jamás. la Tierra es así y el sistema solar en general, digamos que esta es la Tierra y esto fuera todo el sistema solar. ¿Sí? Esto es la Tierra al lado del sistema solar. Esto es la Tierra al lado del sistema solar. Listo, ahora este es el sistema solar, pero esta es la Vía Láctea. Una cosa The así, Milky Way. gigante. Sí. Y la Vía Láctea, aquí está el sistema solar más o menos, que es la Vía Láctea donde está Donde nuestro estamos sistema nosotros. solar. Y esa Vía Láctea es en el universo como si fuera este punto. O sea que la Tierra al lado de esa Vía Láctea que Es es la mitad, la tercera Es parte, es nada. microscópica. La punta de un alfiler, la El- cabeza de un ni alfiler. siquiera exactamente, sería la cabeza de un alfiler. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo es inmensamente grande. La pregunta, ¿dónde lo creó Dios? En él. Dice Dentro la escritura, de él. Dentro de él. Cuando Dios me crea el universo, me dice que crea el universo dentro de él, me está diciendo que Dios sigue. Claro, porque Dios, el universo no contiene a, No a lo Dios. puede No lo contener. puede contener. Es Él el que contiene al universo. Pero hay un lugar Wow. que Él se reservó. Que Los después lo cielos. vamos a ver. Los cielos, de los cielos. Lo vamos a ver después ahorita. Perfecto. O sea, en otras Listo. palabras, cuando yo veo pues el diagrama que nos estás enseñando, el universo sí tiene un límite entonces. Correcto, entonces hay millones de millares de trillones de años de aquí a aquí. Por eso cuando dice que él no conoce a Dios creado, Exacto. ni antes ni después de él, es porque efectivamente no hay No lo ningún hay. Dios. Y yo podría, si pudiera vivir esos millones de trillones de años, pudiera llegar de aquí a aquí. Pero como no puedo, Dios sí sabe. Y Dios dice, aquí empezaste, hasta aquí llegas. Él puede ver el fin del universo, igual que el fin de los números. En conclusión, el universo es infinito para el hombre, porque nunca puede conocerlo todo. Pero para Infini- Dios no es Pero infinito. para Dios no es infinito. Es finito. Porque entonces si el universo fuera infinito como Dios, iría a la par de Él.
iría a la par de él. El único que es eterno y se sigue extendiendo y no tiene Y principio que, no, ni fin, y que de hecho está extendido. está extendido Pero entonces. en un límite. Es ¿no? Él no él. tiene límite. Muy bien. Listo. Bueno. Esta es la respuesta. ¿Dónde creó Dios el universo, los cielos y la tierra? En él. En él. Él los puede contener. Ahora, ¿dónde vivía Dios? ¿Dónde vivía ¿Dónde Dios? vivía Dios? Es otra buena pregunta. En él mismo. Entonces, ¿Dónde existía él? ¿Qué opinan? ¿Sí? Sin nada. ¿Y qué es la nada? no. Si hablamos que Dios hizo el universo en la nada, o que Él vive en la nada, ¿qué es la nada? Entonces sería algo como un pedacito, algo ahí. La nada es como esto, Sí, la nada podría convertirse en algún momento En en algo. algo de materia. en algo de Y materia. eso no es así. Y no es así. La nada es nada. Perdón, es Éxodo 3:14. Sí, yo te iba a decir. El yo Léelo, soy. por favor. Sí. Sí. Y Léelo. respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ya, listo. Resulta que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Esto viene de un verbo hebreo, que no, el hebreo antiguo no tenía vocales. No, no tenía así. Y esto es de un verbo antiguo que es así. El tetragramatón. Correcto. Cuando Dios le dijo yo soy, esto viene más o menos de este verbo. Esto era un verbo, era un tetragramatrón, que es YHWH. Cuando Moisés le pregunta, dime tu nombre, porque qué Dios les voy a decir a los israelitas que se presentó. Entonces ellos van a decir, ¿cuál? Este es más o menos similar, no es que signifique exactamente, es similar a un verbo, a un vocablo que es yo soy. Por eso es que la Biblia traduce el yo soy, el que soy. Entonces, ¿qué quiere decir yo soy el que soy? ¿Qué querrá decir? Viene la traducción de un verbo que es, ¿quién podría decir? De que el verbo Que ser, ser o estar. sí, listo. Ser o estar. ¿Están entendiendo la idea? Viene el verbo ser. Yo soy. Es ser. Listo. Es un ser, sí. Pero cuando me está diciendo yo soy, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiendo? Que es una persona. Soy el que Está soy. hablando en primera persona. Hay otros textos que hablan de esto, pero este me gusta cogerlo. Porque cuando Dios le dio el nombre, dice yo soy el que existo de mí mismo. Sí, yo soy el que soy. Soy el Yo que soy el existo. ser que soy. El que existo. Es decir, no fue ni va a ser. Claro. No, y de hecho ese verbo O sea- nunca se conjuga ni en el pasado Mire, ni en el futuro. Es un eterno presente. presente. Es un eterno presente. Es un Dios eterno le dijo presente. a Moisés, yo soy el que soy. En otras palabras, este verbo más o menos significa el que tiene existencia en sí mismo. O Nada vive más. por sí mismo. Cuando le dice yo soy, él está diciendo, ni fui, ni voy a ser. Ni seré ni. Ni voy a ser, exacto. Por eso dice, ni antes de mí fue formado, ni será después de mí. El que existe en sí mismo. Entonces, ¿dónde vivía Dios? En La sí respuesta la dio el hermano. En sí mismo. Por eso en sí mismo pudo Él es crear el yo soy universo. el que soy. Exacto. Listo. ¿De dónde creó la tierra? Porque dice Génesis 1.1, ¿qué dice? Ya como arrancamos en materia, que dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿dónde la creó? ¿De dónde? ¿De dónde la creó? ¿De dónde sacó el material? Es decir, ¿había algún material? No, lo tuvo que haber sacado de dentro del mismo. De dentro de él mismo. Pero Sí, porque entonces, no había materia. pero si Dios es espíritu, entonces tenía algún material por ahí guardado en algún lado y dijo, uy, venga, aquí tengo un O sea, O sea, pedacito ¿cómo de algo". materializó las cosas? Sí, no como las materializó, sino ¿utilizó algún material? ¿O de qué material la creó? ¿Utilizó algún De la material? nada, creo.
Pero entonces la nada sería ahí. La nada sería algo. Sería algo ahí. Entonces está Dios aquí y diría, ay, acá está la nada. Venga, yo hago el cielo de la nada, la tierra de la nada, el universo de la nada. ¿Sí No ven? todo lo sacó de sí mismo. Si Él, antes de la creación, solo estaba Él, no había nada, sino Él. ¿Qué había antes de la creación? No, nada, solamente Él. Él, Existía porque Él. existo en mí Yo mismo, soy el que decía. soy. ¿Sí? ¿De dónde creó la creación? En Él, la creó en Él, pues no la pudo sacar de la nada. La palabra que se nombra aquí para crear tiene una connotación de hacer algo de algo inexistente, o sea, algo invisible. Sí, algo inexistente. Es decir, de lo que no había. de lo que no se ve, como material. Como material de lo que Como no había, material. ni material de lo que no se ve. Exacto, como material, es decir, Dios lo material lo sacó de algo que no existía como material. Me explico, el hombre hizo un edificio de la tierra que ya existía. Lo que hizo fue transformar los materiales. ¿Sí? El hombre hizo un jugo de una fruta que ya había. Necesitamos. Hizo que creciera un árbol de una semilla que ya existía. Hizo un estanque de un agua que ya venía regando, pero no creó nada. Entonces, la cuestión es, Digamos que transformó. ¿y de dónde la creó? Como dice usted, ¿de dónde la creó? Ya, no de qué material, ya vimos que crear significa hacer de algo inexistente, Inexistente. no de la porque esa es nada. la creación. Pero ¿por qué yo digo que no la creó de la nada? Porque la Biblia me da la respuesta de dónde la Yo me creó. la creo del mismo. Es decir, ¿cómo? Con Muy su bien. palabra. Romanos 1, 20. Pregunto. Pregunta. ¿Hay algo invisible de Dios? Hay algo invisible de Dios. Él, el mismo El es mismo. El invisible. mismo. ¿Sí? ¿Habría? ¿Hay algo invisible de Dios? ¿No? Él. No. Bueno, listo, hay dos opiniones, una que sí y una que no. Listo, Romanos 1, Vio las cosas invisibles de él. O sea que le dice invisible. veamos Pero ¿cómo la Romanos dice invisible? 1. Desde el 19, perdón, desde el 19, hermanita Adriana. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Eso, ¿qué quiere decir eso? Que lo que yo conozco de Dios, ¿qué es? Manifiesto. O sea, ¿por qué es manifiesto? Dice Porque ahí, lo dio a conocer. porque Él mismo lo manifestó. Dice ahí más abajito. Pues Dios se Pues lo Dios manifestó. se lo manifestó. Muy bien, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, Entonces, ¿hay algo invisible de Dios? Las cosas invisibles de Él. Sí. Su eterno poder y deidad. ¿Qué opina, hermana Leonor? Estoy de acuerdo. Pero se hacen claramente visibles. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya no hay nada invisible de Él. No hay nada invisible de Él. Obvio que Él es espíritu, pero Él está diciendo acá que lo invisible de Él se hace claramente visible, totalmente creación de Él dice evidente. cómo. ¿En dónde? En la Ahí creación dice del mundo. cómo. ¿En dónde? Desde la creación del mundo. Se Todo deja se ver hace desde la desde creación la del mundo. creación del mundo. Entonces, ¿qué es lo invisible de Él? Su eterno poder y deidad. Eso es lo que es invisible en Él. Entonces, ¿de dónde eterno creó? poder y deidad. Y deidad. ¿Y se hace claramente visible en dónde? En la En la creación. creación. Entonces, ¿de dónde sacó Dios para crear la creación? De su poder y de su deidad. De su eterno, De su eterno, eterno. que no tiene principio ni fin, poder y deidad. ¿Qué significa eterno poder y deidad? Eterno poder, Que no tiene principio y fin tampoco. podríamos decirlo, es como lo que Él hace desde la eternidad, que no tiene principio ni fin, y deidad es como su esencia, la esencia, lo que Él es. Por eso ahí está lo que Él hace y lo que Él es. Ahí Por lo manifiesta. tanto, la deidad de Dios es eterna. Es totalmente eterna. Pero entonces, el hombre que se considera a sí mismo Dios Ujú.
está simplemente creando un falso argumento Totalmente. porque Él ni es eterno, correcto, Ni tiene la ni esencia de tiene la Dios. esencia de No la deidad como la de Dios. Muy bien, exactamente. No tiene los atributos de Dios. No puede crear. No Listo. puede crear, no puede hacer nada. No puede ser infinito, no puede volverse, Eso. no puede tener poder eterno. Exacto. El hombre finito jamás podrá Jamás llegar a podrá tener tener- poder eterno. Exactamente. Nunca vamos a Porque bueno, crear de nada. por sí, si el hombre es creado, imposible que un ser creado llegara a tener poder eterno. Claro, Porque fue ya está creado. limitado en Sería- su creación. Fue Sí, creado. señor, exacto. Fue creado, criatura, no ya es es una creador. Tiene un punto, No es un creador, tiene un punto de inicio. tiene un punto de inicio. Tiene un punto de inicio el hombre Perfecto. con respecto a su eternidad. Mientras que Dios no tiene ni inicio ni fin. Nadie Esa es lo la creó. diferencia. Por eso un Listo. hombre nunca jamás podrá llegar a ser Dios. Jamás, jamás, eso sí. Jamás. Eso sí, gracias a Dios. Porque Gracias si no, a Dios. Seríamos terribles. No, ya Bueno, estaríamos muertos. ¿Cómo sabemos esto? No lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 11:3? No lo sabemos. No vimos a Dios con su eterno poder y deidad creando. Haciendo o No creando. lo vimos. No lo vimos. Pero Hebreos 11:3 nos da una respuesta para nosotros los que creemos. Amén. ¿Qué dice? Por la fe entendemos, ¿ya lo encontraste, mi amor? Sí. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Bien. ¿Claro o no? Totalmente. El Más universo claro. fue constituido solamente por la palabra de Él. Muy bien. Pero ¿qué El dice? universo. Que cómo lo entendemos. Por la Ah, de modo que lo que se ve. No, no. Ah, perdón. Por la fe. por la fe. Solamente por la fe. Por la fe. Solamente por la fe. Lo mismo que como entendemos la palabra de Dios, porque no la vimos, no vimos a Dios No escribiendo, vimos, así, o a los hombres. por la fe. Solamente Es por la decir, fe. entonces, ¿qué es fe? Lo que Dios dice. La fe es creer lo que Dios dice. Ah, la fe es creer lo que Dios dice. Sí, ¿Y qué totalmente. dice Dios? ¿De De quién él. habla? De Él mismo. ¿Y de qué habla de Él? De Él. De lo que De Él lo que es, Él ha hecho, de lo que es es y lo como que hace. esencia, sus atributos y lo que Él hace. ¿Sí? Por eso aquí en el 11.3 veo que por la fe comprendemos. Es decir, ¿por qué? Porque la Biblia es la que me dice que Él hizo. Por eso estamos desde la Biblia en Génesis 1:2. No estamos con nuestros argumentos, sino porque dice por la fe. O sea, y esto es fe. Lo que Él me dijo está aquí. Yo lo creo. Así es. Nadie me puede quitar eso a mí si yo lo creo. ¿Listo? Entremos en materia ahora sí ya bien a fondo. Listo. Génesis 1, del 2 al 5. Este es el día primero. Génesis 1, del 2 al 5. Vamos a leerlo detenidamente. A ver si logramos verlo. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leer? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Exacto, muy bien. Vamos a desarrollar. Listo. ¿Qué dice el 2? ¿Cómo empieza? Dice, y la tierra. En el 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos que era en el principio de la creación. Me está dando una información. Primero me está diciendo, mucho gusto, soy su creador. Entonces yo tengo que entender que soy criatura. Después me está diciendo que creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el 2 me empieza a decir cómo fue que creó los cielos y la tierra. Dice, estaba desordenada y vacía. ¿Cómo así desordenada y vacía, hermanita? Que no había nada. Dice vacía, No había orden de nada. o sea, todo estaba patas arriba. No había nada.
Vacía es que Vacía. vacío es nada. Pero antes de vacía dice desordenada. O sea, todo revolcado. Si usted desocupa este apartamento acá, todo lo desocupa, le quita cuadros, muebles, todo, y yo le digo, desordénemelo, por favor, hermana. Déjelo vacío. No, yo lo desocupo, lo entrego, y está vacío, vacío O sea, que totalmente. no hay nada. Nada, no hay nada No sino hay orden, no hay Sí, nada. ¿cómo se puede no. desordenar? Y le algo pregunto que y le digo, está vacío? desordénemelo. ¿Usted puede desordenarlo? No, porque está vacío. Entonces el desorden que se refiere acá, ¿qué sería? Que no todo todavía se había hecho. ¿Será? Que no estaba creado. ¿De dónde viene la palabra desordenar? Es lo opuesto a De- ordenar. Sin, orden, sin orden. ¿Y qué es una orden? Que no había ley y no había orden. Una palabra que sale de una expresión de un pensamiento. ¿Sí? Es una orden. Esta versión dice así, O sea, a ver que si no nos había da orden. un poco de luz. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Ah, y otro podría decir, ah, pues por eso, sin orden, esto aquí no hay orden. Vea, no está hablando de la orden de... Física. Ok. No, de la orden No, de del orden como, del orden como que lo conocemos. podemos conocer ahorita. ordenemos esto así, primero este librito, segundo este, así por tamaño. Eso es un orden. Esto es un orden, es que Dios es un Dios de orden, entonces decimos conocemos todo, entonces esto viene acá y todo, cada cosa puesta en su lugarcito, todo, eso es orden. Entonces cuando yo digo desordenado, cuando yo entiendo, apenas leo que estaba desordenada y vacía, yo digo esto estaba así, esta otra cosa estaba así, esto estaba patas arriba, esto estaba por acá en el piso, y esto estaba por acá, aquí estaba la calculadora y aquí estaba esto. Esto es lo que yo puedo entender como Por desordenado o sin orden, ¿sí? Pero la Biblia no me está diciendo eso porque la palabra que utiliza ahí el hebreo es tohu, T-O-H-U, ¿qué significa? ¿Qué significa todo? Significa vacío, desolado, inconcluso, sin provecho, sin orden, es decir, sin propósito. Si dice vacío, tohu es vacío, sin orden, sin propósito, sin provecho, desolado. Muchas otras cosas más, dice caos, bueno, en fin. Es decir, no había una orden. Si Dios no le había dado una orden a la tierra, ¿por qué? Porque todavía no le había dado orden, sus ordenanzas. Está refiriéndose a sus ordenanzas o sus mandatos o sus preceptos. Entonces Él es el que le da el primer mandamiento a la tierra. Vamos a verlo si es así o no. Sigamos leyendo el 3. ¿Qué dice el 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ah, mire, si ve que no había orden, ¿por qué? Porque solo al tercero dice, y dijo. Todavía no había dicho. Esto, bueno, no me quiero meter en esos mares tan profundos, pero esto me da ya una idea de que no hay una brecha temporal entre el versículo 1 y el versículo 2. Dejemos eso así, solamente comentemos. Yo lo que veo siempre es que el título, el uno es como el título, como quien dice, mucho gusto, me presento como su creador. El título de yo creé los cielos y la tierra. Y el 2, empecé a dar órdenes a la tierra. Y la primera orden que le da, ¿cuál es? Por eso dice desordenada y vacía, no había orden. Sí, y la todavía, primera, o sea, podríamos decir que ya estaban todos los elementos como tal, pero esos elementos todavía Dios no les había dado la orden vamos a mirar si ya estaban. para que se Pero fueran ¿cómo van dando. a estar si apenas se está creando? Vamos a mirar si ya Cada estaban. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Dice, había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios en el 3. Dijo, o sea, hay una Mira, orden. fíjate tú que ya había agua. ¿Qué dijo? Dijo Bien, Dios, sí. sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Sea la luz, correcto. Ya había agua. Sea la luz.
¿De dónde creó Dios la luz? ¿Cómo hizo para crear la luz? Con su palabra, con la orden, con el precepto. que Dio dio, la con el orden. mandato. Dio la orden. Dio un Di- mandato. Un mandato. Eso es. Sea la luz. Y ¡pum! Y fue la luz. Sin orden es sin mandato. O sea, en otras palabras, que en ese momento, entre el versículo 1 y el versículo 2 como tal, no puede haber ningún vacío. No hay ningún vacío. Realmente todavía Él no había dado la orden para que las cosas se dieran. Exactamente. Ya estaba, según esto ya estaba todo. Ujú. Todo estaba ahí. Parece Pero que sin sí. orden. Vamos a ver, Vamos sin a ver. mandato. Ok, pero Vamos sin a ver. mandato. ¿Qué hizo Dios para crear la luz? Le dio la orden a la luz para que ¿Qué fuera. dice? Pero ¿cómo dice ahí? Dice entonces, Y dijo Dios, sea la luz. ¿y qué había antes? Fue la tinieblas. Muy bien. Entonces, ¿cómo creó Dios la luz? ¿Cómo creó Con Dios la orden, luz? un Con deseo. su orden. ¿De dónde la creó? De las mismas tinieblas. ¿Será? Isaías 45:7. ¿Qué dice? Y otra persona. No, las tinieblas ya estaban creadas. ¿Será? Que formó la luz y creó las tinieblas. Ah, no, que formó la luz. Perdón. Lea el anterior. Vamos a leerlo. Sí. El anterior, dice, sí. dice desde el 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y Listo. creo la adversidad. Listo, solo ese pedazo. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento Listo. de la gloria de Dios. Muy bien. O sea, Wow. Dios Porque mandó Dios de las que tinieblas. mandó que que de de las la tinieblas mandó, ¿sí ve que dice? Mandó, Mandó, mandato, ordenó. orden. Resplandeciese la luz. O sea que creó la luz de las tinieblas. ¿Puede entender eso? Sáqueme, ¿qué son tinieblas? pues Oscuridad. oscuridad. Ausencia total De luz. de luz. Entonces, la Si tierra es estaba ausencia oscura. total de luz, ¿cómo puede usted sacar luz? Si es ausencia, si tinieblas es ausencia total de luz. ¿Cómo puede sacar Dios luz de las tinieblas? Sí, es algo. ¿Ah? ¿No le parece algo asombroso, maravilloso? Asombrosísimo. Nuestro Mientras que Dios si usted está en tinieblas, aquí, o usted está en luz, usted puede quedar en tinieblas, Claro. porque usted apaga la luz. Claro, y quedas en tinieblas, Es en fácil, penumbra, exactamente, en Claro. oscuridad. Total, ¿sí? Pero Pero era en lo las contrario. tinieblas sáqueme la luz. Era lo contrario, estaban ahí las tinieblas. Sí, Estaba había en luz. las tinieblas, no había luz. Pero de las tinieblas, Dios Sacó saca la luz. Tremendo. Bueno, por una orden. ¿Usted se puede imaginar eso? Fiel. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo Dios con las tinieblas? Es decir, estas son las tinieblas. ¿Y qué hizo? De las tinieblas sacó la Aquí luz. están Se las ordenó. tinieblas. Aquí están las tinieblas, aquí, así. Y a las tinieblas llega y saca la luz. Por eso dice Isaías 45, formo. Pero a las tinieblas, ¿qué hizo? Las creó. Las hizo. Así las hizo. Él hizo Dice las Génesis- tinieblas. En Génesis 1, Ahí 2. está. Muy bien. ¿Por qué? Génesis 1, 2 Uno dice, dice que y las y tinieblas. las tinieblas se estaban movían sobre la faz de la... Pero, de las pero tinieblas. Isaías 45, mira, ¿qué dice Isaías 45, 7? Espérate, para no Ah, ya perder pensé ese. que era... 45:7. Que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Qué dijo? O sea que él es el creador de la tiniebla. Formó la luz. Y creó las tinieblas. Perdón, es decir, hizo las tinieblas. Creó. Cuando dice creó, el verbo que se utiliza ahí es bará. Bará es hacer de algo inexistente. O sea, de su poder hizo las tinieblas. Y después, cuando De las las hizo, tinieblas de hizo las la tinieblas, luz. forma la luz. Las separa. Ya le dio la orden. Impresionante, ¿no?
Uy, Impresionante, ¿o no? Impresionante, sí. Le dio la orden. Listo. Sigamos. Wow, tenaz. ¿Cómo quedó lo que él hizo? ¿Cómo quedó ahí? O sea, ¿qué tan malas son las tinieblas? ¿Qué tan demoníacas, satánicas, malas son? Pero no. pues ¿Son no. malas? Hoy, ahorita entendiendo el concepto de Dios, pues realmente, si Él dice que de las mismas tinieblas sacó la luz, entonces ¿Qué tan las malas tinieblas, ¿qué tan malas son? No creo que sean tan malas. sí, porque ¿quién las Sí, creó? sí, ¿Y a la cómo? larga las creó fue Dios. Exacto. O sea, Dios fue el creador de las tinieblas, Exacto. no ¿Qué es? fue el diablo. Exactamente. no es la Esa maldad es del la mundo. idea. Esa es la idea. No, Dios creó las tinieblas. Él no es hacedor de las tinieblas, ni tinieblas. manda en las tinieblas. Lo que pasa es que cuando Dios ya me manda allá adelante y me dice, Él es el príncipe de las tinieblas, es para que yo entienda por qué ¿qué son tinieblas? También es el Ausencia cegamiento, total ausencia de luz. Él. ¿Cuál luz? Bueno, más adelante veremos. Ok. Como dice 2 Corintios 4:6, ahí ya les di un adelantico. No quiero volver a leer Volverlo a ese. leer. Listo. 2 Porque Corintios. Dios que mandó que de las tinieblas Por eso, mire. resplandeciese la luz. Ey, mire, ¿qué me está dando aquí Dios, hermano? El hecho físico, me lo está mencionando ¿en dónde? En Génesis, ¿cierto? Sí, en Génesis. Génesis me menciona el hecho físico que mandó. Y después, ¿qué dice Dios? Perdón, acá, en Corintios 4:6. Que mandó, Porque Dios, ¿a dónde me devuelve? Al que físico. devuelve otra vez a lo físico. Me devuelve hechos, ¿qué dice Corintios 4:6? Porque Segunda. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Para ahí, me Sí. manda el hecho físico. ¿Para qué? Para lo que sigue. ¿Qué es? Que es el que resplandeció en nuestros corazones. Para entender el hecho espiritual. Amén. Por eso es que Pues eso es un ejemplo físico para mostrarnos una verdad espiritual. Exacto. Por eso es que Dios me enseña sobre la creación. Por eso es tan supremamente importante entender Génesis 1, 2 y 3 como Dios me lo quiere enseñar, no como yo lo quiero aprender ni como lo O quiero como- enseñar. o ¿Para como qué? lo han enseñado Como otros. nos lo han enseñado, para entender perfectamente todo esto de aquí para allá. Porque Él me da los hechos físicos primero, para entender los espirituales. Por eso me empieza a decir, primero hice esto, primero, pero sigamos. Listo. Y de todas maneras, antes de que hubiera la luz, ya las tinieblas estaban. Estaban ahí. Estaban ahí. Así es. Entonces y las Dios tinieblas no las pudo crear Nadie. nadie, sino solamente O sea, Dios, entonces no veía a el Dios. creador. No. ¿Qué son las tinieblas? Ausencia total de Ausencia total de luz. luz. Listo. Voy a anotarlo de todas maneras. Entonces, ¿cómo quedó eso que Dios hizo hasta ese momento? Sigamos. Por eso yo a veces oro, tú me ¿Cuánto? lo sacaste de noche a día. De Yo noche a ahora día. sí, Sí, de noche a día. exacto. Claro, porque Él nos trasladó de las tinieblas. A Exacto. su A luz su luz. admirable. Me está diciendo, De noche a ¡Wow! día. Oye, claro. Ay, ahora sí ay, entiendo ay, la verdad ay, Es que espiritual. Él te sacó de Claro, ese oye. mundo de tinieblas en que tú estabas. Y las tinieblas Porque tú no estaban. veías, había oscuridad en ti. Y es que las Te sacó a tinieblas. la luz. Y es que las tinieblas estaban antes que la luz. luz, claro. Y nosotros estábamos en tinieblas antes de conocer la luz. Ahorita Eso estamos es en la segunda luz, de Nos Corintios. saca de las tinieblas a la luz. a la Y luz. Eso por es eso aquí segunda de habla Corintios Dios es luz, 4:6. y el que Eso esté es en luz. Y acá al final termina así. ¿Qué dice? 4:6. Por eso quise Dios. Escucha, mira, Porque Dios que escuchen esto. mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Sí. es el que resplandeció en nuestros corazones O sea, en las tinieblas de Las nuestros tinieblas de corazones. nuestros corazones. Amén. para iluminación del conocimiento de la gloria La de gloria Dios de Para en la iluminación. faz de Jesucristo. No en la En faz de la tierra. faz de Jesucristo. Y aquí estaba en la faz de las aguas. Gloria a Dios. Ahora sí, claro. Ahora sí entiende por qué hay que estudiar el Génesis así. Esto a mí me eriza. Sí. Y por eso Juan siempre vino a dar testimonio de la luz. El que anda en luz. Claro. Yo soy la luz. Génesis Pero tiene fíjate, unas cosas. pero fíjate, segunda a los Sí, Corintios ese tiene una- 4:7 está diciendo. 6. 6. Perdón, está hablando. No, el capítulo siguiente, el versículo siguiente. El siguiente, ¿qué dice? Pero tenemos ese tesoro. Ah, no, discúlpame, entonces es el 6. Es el, Es el lo que seis. pasa es que la parte B del Fue la 6, única que le dimos. que leímos la A, entonces Ahí es hay La una faz metáfora. de Cristo. Ah, y hay una la metáfora. faz de la faz Sí. de las aguas. ¿Se puede decir que es metáfora? De lo que nos Es iba a mostrar es en un- el nuevo, después lo que nos iba a Es mostrar. una Dios de verdad los Es espiritual. un plan de salvación después.
iba a tener una metáfora con Lo que está la haciendo seriedad de la Dios- creación con Es que no me acuerdo cómo se Siempre que llama hay esa una figura. enseñanza física y una enseñanza esa. espiritual. Qué bueno. Lo que está Qué haciendo bueno Dios que es lo ponga. que a través de lo físico que me está mostrando aquí en Génesis, Nosotros Jesús, la conozcamos la creación. verdad espiritual. nosotros conozcamos la verdad Para que espiritual lo de podamos Dios. Entender a nuestra Él. mente ¿Por que qué? está- Porque cuando yo leo ese texto así, si no hubiera desglosado lo que es las tinieblas resplandeciendo, la luz resplandeciendo de las tinieblas, yo hubiera pasado 1000 veces por ese texto y no lo hubiera comprendido tan fácilmente. Sí. Ahora, Wow. usted puede estudiar lo que sigue del texto. Lo que sigue del texto Ahora, y dice el que es versículo para el 1, conocimiento de la gloria de Él, en la faz de Jesucristo. en la faz de Jesús. Exacto. Pero mira lo Entonces, interesante. debemos- Y ya el versículo 1 nos ha dicho que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo está hablando que Él ya había hecho las tinieblas. Ujú. Exactamente. Sigamos. Entonces, ¿yo puedo crear algo? No, nosotros podemos transformar Exacto. a no través puedo de crear lo que ya está creado. Entonces, después dice esta pregunta así. ¿Cuánto tiempo invirtió Dios en hacer todo? Dice, cuando termina el 7 días. versículo, cuando termina el versículo Sí. dice que vio Dios que era bueno. Cuando termina el 5, ¿cierto? Cuando termina el 5. Ah, sí. No, No, más abajo. Sí. dice, el 5 dice, y llamó, llamó Dios Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ah, ya. Y fue la tarde y la mañana un día. Listo. Ahí las tinieblas, Ahí creó la ahí vida. las tinieblas ya les dio una orden A las a tinieblas. las tinieblas de que ya no se llamarían tinieblas Es sino decir, noche. Es Las- decir, ahí es sí que las- no voy a explicar porque adelante. Ok, entonces no me expliques. sí, No, sigamos. ¿Cuánto tiempo invirtió ¿Cuánto Dios? tiempo invirtió Dios en hacer la luz? Un Un día. O lo que había creado De hasta la ahí. tarde a la mañana. ¿Cómo un así día. que un día? ¿Por qué un día? De la tarde. Por a lo la que dice, mañana. fue la tarde y la mañana, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a explicarlo acá para las personas que no saben por qué. ¿Por qué dice la tarde y la mañana? Bueno. ¿Entienden? Creo yo que es desde el punto de vista como generalmente se cuentan los días en el sistema Judío. O lunar. O sea, el día de 24 horas El inicia 24 de horas iniciaría a las 6 de la tarde y termina a las terminaría 24 horas a las 24 horas a siguientes, las 6 de la tarde del siguiente día. O sea, a las 24 horas. Pues siguiendo el calendario como lo usaba el calendario lunar los judíos. Listo. No el solar, sino el lunar. Es por eso mismo, por la explicación que está dando el hermano, que dice fue la tarde y la mañana. Para la tarde es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y la mañana para ellos es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Listo. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 3:8? Segunda de Pedro. O sea, según esto ustedes están diciendo que este día que Dios dijo que fue la tarde y la Empezó en la mañana tarde. fueron 24 horas. O sea, ¿cuándo fueron 24 horas que duró haciendo esto? Fue un día. O sea, 24 horas. No, para ellos no era. Y fue la 24 tarde horas. y la mañana un día. Exacto, el día Como lo primero. has explicado ahorita, y Exacto. como lo ¿Lo hemos entienden visto acá, así? hemos visto que es la tarde y la mañana un día. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8 no dice que para el Señor es un día como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, entonces ¿cómo sé que ahí son 24 horas? Para el Señor un día es como 1000 años Y y 1000 1000 años. años como un día. Entonces podríamos entender que Él demoró 1000 años haciendo ese primer día. Si eso es así, y yo entiendo ese texto así, Textualmente, textualmente, y sin desglosarlo, ahorita lo vamos a desglosar, la gente podría pensar que Dios se demoró De 1000 años. 1000 años, que En podría hacer- haber un espacio de 1000, 2000, 3000 o 30.000 años entre día y día. Y solo me está diciendo a mí que es un día para que yo entienda. Pero solamente con la orden de Dios no necesita 1000 años. Podría ser Porque toda si la la- tierra así, Claro. diciendo, ni siquiera chasqueando los dedos, sino No, diciendo, sea sea la luz. como la he pensado. Y fue Y lo- toda como está allá,
todo el universo, ni siquiera la Tierra. ¿Podría hacerlo? Sí podría hacerlo. Bien. Indudablemente. Listo. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:8? Pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor, o sea, ahí dice para el Señor, para con. No para el Señor, sino para con el Señor. ¿Por qué un día es como 1000 años o 1000 años como un día? Porque nosotros podríamos pasar con Él un día, con Él, ¿correcto? Como si fueran 1000 años, No, ¿no? lo que está diciendo es para con el Señor. ¿Para quién es el tiempo? ¿Para Dios o para mí? No, es para nosotros. Muy bien. Es que el tiempo siempre ha sido es para nosotros. ¿Dónde hay esa es la eternidad de Dios? Si no tiene principio ni tiene fin, ¿dónde me puede ubicar el día? El momento de la creación. Pero aquí, ¿dónde me lo puede ubicar? No tiene principio, No. ¿no ve que es así y es así. Como no tiene principio ni Es fin, constante. esto es constante para allá y para acá. Claro. No tiene una ubicación exacta, porque Dios no tiene tiempo. Lo que me está diciendo el texto es que para con el Señor, un día son como 1000 años, o 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque vive en un eterno presente. A Dios le da lo mismo un día que Ujú. 1000 años. años. No lo afecta ni un día, ni lo afectan 1000 años. En cambio, a nosotros sí nos afecta. Exacto, el tiempo es para el hombre, no es para Dios, porque Él vive en un eterno presente. Entonces, por eso, este texto yo no lo puedo tomar para argumentar que la creación no fue dada de días de 24 horas. 24 horas. Listo, pero les voy a hacer otra pregunta. Porque para con el Señor. Ok. O delante del Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuánto ha transcurrido para el Señor? Ningún día, Nada. ningún año, nada. Ni un absolutamente segundo. nada. Por eso ¿Y para nosotros? lo que pasa es que para nosotros, 5000, o sea, 6000. Él sí tuvo necesidad de crear un tiempo presente, pasado y futuro, pero para nosotros, porque nosotros somos finitos. No tuvo necesidad, Él lo hizo para nosotros. Él lo hizo para nosotros, Para que nosotros aprendiéramos de Él. a ubicarnos también. En las estaciones, en los años, en las siembras, en todo. Pero Ahí si lo vamos a para ver. Dios el tiempo es eterno, No existe para Él tiempo. no le molesta ni un día ni 1000 años. Es más, lo que me Te está da igual, diciendo ¿no? acá, Me da igual. Pues sí, Muy bien. pudiéramos decirlo. Porque Él no lo siente, porque es que para Él el tiempo no pasa. cuando hace la luz, ¿qué hace? Cuando hace la luz, ¿qué hace? Sí, el tiempo. Porque fue el tiempo. El tiempo nació con la creación. Al Nació momento ahí. de la creación. Al nace el momento de la tiempo. creación nace el tiempo. Para mí, no para Él. Porque en ese momento, como la creación es finita, necesitaba de un tiempo de inicio. Ujú. Por eso es que a partir de la creación se crea el tiempo como tal. Si entonces eso fuera así, que que fueron 1000 años, entonces ¿cuántos días tendría Adán? Y no hubiera podido ser la medición de 930 años. ¿Cómo midieron los años? De días de a 24. El tiempo es para el hombre, no para Dios. No para Dios. Si estos 1000 años fueran para Adán, la edad de Adán, si tiene 930 años, y cada año son 365 días, Ujú. cada año son 365 días, entonces si un día son 1000 años, entonces 1000 por 365. O sea que O sea, vivió ¿cuánto? Esto sería un año. ¿Cuánto sería? 365 mil por 930. O sea, La que edad de Adán, Infinita. exacto. Bueno, entonces, infinita en numerología humana. muchísimo. Todavía estaría acá. No diría 930 años. ¿Sí ve? Porque yo no puedo tomar el texto que para mí, que es para con el Señor, por la sencilla edad de Adán. Nomás saque la edad de Adán. Ahora la de Matusalén, que vivió más. Ay, Dios mío. última que sale. Entonces, listo. No, pues sí, claro. Otra pregunta. Por eso es que cuando la gente le pregunta a uno, oye, pero Adán sí vivió 930 años, Exacto. años contables como los nuestros, sí.
Vivió claro. 930 años contando. Total. Entonces, por eso es que lo más importante para Dios, ¿qué es? Que lo entienda lo que está diciendo Y lo acá. conozca. Y cuando lo entienda, lo conozco y digo, wow, más asombroso. Si a mí Dios me hace la mañana en la tarde en 1000 años, yo digo, ah, pero es que 1000 años, pues, se tomó su tiempo. Pero si me dice que me lo hizo en 24 horas, uy, quieto. Escuche Pero no eso, te desvías aquí, ahorita. aquí está diciéndome Dios que hizo la luz. Pero ¿cómo así que hizo la luz? Luego la luz que nosotros no conocemos viene del sol. Pero es que esa luz que él hizo es el sol. Al Pero crear ahí el no No, sol. dice- todavía no había creado el sol. No había creado el sol, no ve que el sol está creado. Y entonces, ¿qué luz habrá hecho ahí? Porque el sol está aquí, mira, ¿eh? Cuando dice las El galaxias, sol lo creó más adelante Sí, en el aquí, día 3. Lumbrera mayor, lumbrera menor. Exacto. aquí sí, alumbrar. Y Dios puso expansión para Entonces- alumbrar sobre la tierra. ¿Cómo así? En el 17. Por eso. Pero entonces, ¿cómo así? Es lo que estoy Y para preguntando. separar la luz En el de día las cuarto tinieblas. hizo Dios el sol. ¿Y cómo Y así de que, que- y, y esta y luz cómo que así de salía. dónde sacó? O sea que no hizo el sol. No, el sol todavía no estaba hecho. Pero él dice había que hecho hizo- la luz. ¿Y Digo qué que hizo y qué la luz. ¿Y qué luz hizo ahí si no hizo la? Entonces, ¿cómo puedo entender eso? Lo espiritualizamos con la luz de su ¿no? Bueno, esa sería la única manera a nivel espiritual. La luz, los científicos se han dado cuenta que la luz como tal existe en forma de energía y que en el universo hay luz sin necesidad de sol. La luz que nos llega aquí, el día que nos llega, es del sol. Más adelante lo vamos a ver, pero ahí cuando está diciendo que hizo la luz, está creando una serie de fenómenos físicos. Entonces, ¿cuál En es el esta luz? versículo 16. Pues, ¿qué es luz? Es lo opuesto a las tinieblas. El opuesto a las tinieblas. Miremos a ver, hay luz. Toca entrar a investigar qué es luz. Y los científicos dicen que hay luz en el universo que no tiene nada que ver Con la de luz solar. con la luz solar, ni de estrellas, ni de cuasas, ni de galaxias, ni de nada. Vamos a seguir y vamos a entender qué es la luz. ¿Por Perfecto. dónde Listo. vamos? ¿Por el 5? Ajá. Por el- Dice que fue la tarde y la mañana del primer día, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo así que la tarde y la mañana del primer día si ni siquiera había sol? O sea, ¿yo cómo puedo diferenciar la tarde, el día de la noche, si ni siquiera había sido creado el sol? El sol está en el capítulo, en el día cuarto, que es el del 14 al 19, y estamos en el versículo apenas 5 o 3. Wow. ¿Mm? Sí, señor. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero después de haber Entonces, llamado Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Espérate. ¿cómo me puede medir ahí las 24 horas si no hay sol? Por la luz del día y por las tinieblas. Pero todavía no había hecho el sol. Por la luz del día, ¿por qué? ¿Sí me entendió, hermana Leonor? ¿Sí me entendiste? Entonces, Sea la luz y fue la luz. y después me dice, en el cuarto Y dice, vio dice Dios así, que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Cómo llamó a la luz? Día. No estaba creado el sol. Si se fuera el sol, es más, ahí había día o ahí estaba resplandeciente. Ahí me está diciendo que sí, que había luz. Que había luz. ¿Sí? Y fue la luz, y fue la tarde y la mañana del primer día, dice el 5. Entonces, ¿cómo puede haber un día? Muy sencillo, les voy a explicar. ¿Y por qué me doy cuenta que sí es un día de 24 horas? A ver. ¿Por qué? Resulta que los científicos hace 300 años tuvieron que, muchos, como los de hoy en día, siguen diciendo, wow, la Biblia tenía razón. Se dieron cuenta que el día no se movía por el sol. Antes de hace 300 años le dijeron a todos los cristianos, miren, se dan cuenta que lo de ustedes es un mito, eso es Leyenda. ficticio, leyenda. ¿Cómo es posible que pueda haber un día ahí si no había sol? Entonces todo el mundo, sí, claro, bueno, no, pues sí, pues no, quién sabe. Entonces sí, el Génesis como que sí fue simbólico, bueno, mucha gente se confundió. Espiritual. Fue espiritual y era como más bien simbólico y tal, por lo mismo no fue real ni histórico, no existió eso. Hace 300 años los científicos descubrieron que lo que hace
que la Tierra se mida un día en la Tierra, no es que esté el Sol, sino es la rotación de ella misma. Mientras que ella hace esto, ella hace esto. ¿Sí me entiende? Esto es movimiento de rotación. Y esto es traslación. Esto es un año. Eso es lo que un día. demora Esto es un día. O sea, ella hace, mientras hace todo esto, hace 365 veces. Sí, por eso es que hay luz en la mitad de la tierra y hay oscuridad en la otra mitad. Exacto. Pero ahí dice, y separó Dios las tinieblas, y a las tinieblas Y a las las tinieblas llamó llamó noche, noche. y a la luz la llamó día. Listo, hace esto. ¿Qué está haciendo la Tierra aquí? Girando. Girando. Ya un día. Ahí está girando. Ya. ¿Por qué sé que está girando? Nomás podría haber el 1, que el principio del 2, perdón. ¿Qué dice el final del 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, por eso puede haber ya un día, porque un día se mide por traslación. ¿Sí? Ahora, bíblicamente, eso es Sí, está el científicamente. movimiento de traslación y De rotación. rotación. Ahora, bíblicamente, ¿cómo puedo entender que sí fue un día de 24 horas? Porque aquí veo un atributo de Dios. ¿Cuál? ¿Qué atributo de Dios hay ahí? Aquí, cuando me dice haya y sea la tarde y la mañana del primer día. ¿De cuántas horas son los días hoy? De 24. 24. ¿Cuántos tuvieron que haber sido acá? 24. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Ah, ok. Porque Dios es Dios es inmutable. inmutable. Éxodo 20, del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mira el mandato que les está dando Moisés a ellos. Moisés les está diciendo, Dios empezó un día y terminó, pero aquí, Al ahí, revés. es al revés. Está al revés. Ahí está al revés. ¿Cómo es? 6, ok. Como 9. Empezó un día y les está diciendo aquí, de aquí a aquí, trabajan. Pero descansan, en no hacen nada. ¿Cuánto había de aquí a aquí? 6 6 días. ¿De a Dice la cuánto? Escritura, de 24 horas. Aquí, según Éxodo 20, de a 24 horas, ¿cierto? Cierto. Dice 6 días trabajarás, 6 días de a cuánto? De a 24 horas. Está diciéndome que de a 24 horas, ¿cierto? Sí, ¿Y qué dice? Que el séptimo día, ¿qué? se Descansa. descansó. Porque ese es otro día de cuánto. De 24 horas. O sea que me está diciendo que es, porque ¿en cuántos días hizo? En 6 días, 6 dice la días. Escritura, porque en 6 días Hizo Dios. hizo Jehová los cielos y la tierra, el sin- mar, todas las cosas. Exacto. ok. Si no hubieran sido 6 días de 24 horas, ¿cómo podían entender este mandamiento? Sí, claro. Imagínate, les tocaría descansar después de Cada 6.000 6.000 años. años. O como lo hubiera dicho aquí Dios. Listo. O como lo hubiera dicho- dicho Dios, sí. La palabra para día aquí es Yom. Yom. Sí, señor. Y la palabra aquí para día es Yom. Y es Yom. sí. día 24. de 24 horas. Sí, día Así. de 24 horas. Así es, así de sencillo. Ahí está. ¿Listo? Perfecto. Y el que más hoy me da garantía es, si hoy es de 24 horas, ayer y hace 1000 años, y tengo entendido que desde que se escribió eso hace 2000 años sigue siendo 24 horas, pues, y Dios no cambia,
tuvieron que haber sido días literales de 24 horas. Da Eso es- confianza. Imagínate tú. Ahora van a trabajar 6.000 años y me descansan en el séptimo. Y van a Exacto. descansar 1.000 años. Y van a trabajar otra vez. No, imagínate, el hombre sería un eterno presente. Exacto, nunca habría Esa es la pasado, confianza nunca que habría un día tenemos. pasado. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que nunca Que no cambia. cambia.